Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Emilio Bizarretea, un experto en temas de seguridad, y además Fernando Duora, analista político y electoral. Doctor, bienvenido. Buen Muy día. buenos días. Fernando. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Aprovechamos el viaje, Fernando. Tú le sabes mucho a estos temas. Empieza a aparecer esta especie como de reclamo anticipado de que va a haber fraude. Entre gente de Morena empiezan a hacerlo crecer. Me decían ayer que están un poco nerviosos. Incluso este que fue fiscal de la FEPADE, Santiago Nieto, empieza a dar recomendaciones de cómo actuar para, según él, evitar el fraude. Yo creo que aquí quien tenga un poco de memoria puede realmente descubrir que existe todo un gran discurso de los últimos 30 años de carrera política de López Obrador sobre el fraude. E incluso tiene un conjunto de evidencias, se puede hacer un museo a partir de eso. Estamos hablando de las boletas de Tabasco del 93, estamos hablando del maligno algoritmo de 2006, hablamos de una granja entera de animales que presuntamente se han dado de regalo. Uno podría hacer un museo lleno de evidencias, como hizo alguna vez el PRD con un expo fraude, ¿no? Es decir, lo importante no es el tema de si hay o no fraude, sino que es un discurso que pega. Es decir, no puede haber una convicción de que alguien está armando fraude si López Obrador no tuviera seguidores convencidos de que él es la encarnación del bien sobre la tierra. No tendría eso si no hubiera personas que creen que hay gente buena en la política, o si no hubiera podido él manipular imágenes como el Campeón sin Corona, de las viejas películas del cine de oro mexicano, ¿no? E incluso yo llego a decir que López Obrador es Pepe el Toro resucitado y convertido en político. No me interesa tanto el tema del fraude, que es una constante. A mí lo que me asombra es que nadie lo haya atajado a lo largo de 30 años. Claro, es decir, no cambiar las imágenes, no cambiar el discurso hacia la responsabilidad. Y creo que lo que estamos viendo ahorita es naturalmente una estrategia adelantada. ¿Tendrá alguno de los candidatos la capacidad de adelantar esa estrategia? Vamos a ver. Claro. Doctor Bizarretea, usted también le conoce mucho este tema. ¿Por qué los ciudadanos nos creemos ese cuento del fraude? O sea, ¿de nada han servido entonces? No. Los únicos que creen y andan en ese posicionamiento son los fieles de la sacristía que acuden a ese nivel. Y hay que decirlo, asumir una posibilidad de fraude, lo único que está significando es que ya contaron las fichas y no les alcanza. Y la verdad, en términos de lo que habíamos visualizado al origen de las campañas, la lucha se pretendía que fuera entre dos, y parece que ahora entramos a un debate de tercios. Muy fuerte, por cierto. No, eso del fraude es un chiste que ya no lo cree nadie, ¿eh? A ver, no les alcanzan las fichas, dice el doctor Bizarretea. Fernando. Es posible, al final de cuentas las encuestas dan un retrato del momento. Es decir, no sabemos si la persona está mintiendo, como suele pasar muchas veces, no sabemos sobre los muestreos o hay algunas aproximaciones, y naturalmente entre más se va acercando la fecha de la elección, las pasiones se tienden a desarticular. Es decir, mucha gente sobreestima las pasiones en la política. Y de hecho, por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, el proceso legislativo es lento para desarticular pasiones. Claro. Hay varios días entre la primera lectura y el pase a comisiones, hay un periodo más o menos largo en comisiones, otro en segunda lectura de votaciones, y se permite que todo el mundo hable. Es decir, yo no creo que desahogándolos las tensiones. Yo creo que entre más va pasando la fecha de la elección y más se va viendo en realidad qué es lo que se está mencionando, la gente va a tender a pensar más. Se habla de hoy, es mi texto de hoy, doctor, del voto oculto. Hay quienes ya no quieren decir abiertamente su voto. Algunos encuestadores dicen que 4 o 5 de cada 10 que han buscado para preguntar dicen, no, yo no quiero opinar. Sí, hay una especie de inercia en el escenario que de alguna manera pretende violentar psicológicamente al electorado. Hay temas como decir, ya ganamos, entonces nadie haga más. Hay temas como pretender señalar que si tú dices la verdad, en realidad estás mintiendo. Y hay temas tan fuertes como pretender inhibir. Lo que antes veíamos en los últimos
en las últimas elecciones, hace 15, 20 años, hacia acá, observábamos que los grupos de la izquierda, permítame que lo diga así, ocultaban su voto y eso generaba un problema a la hora de las encuestas de salida, porque tergiversaban de alguna manera esa visión. Pero ahora parece que es al revés, que los grupos no de la izquierda están ocultando decir su voto para evitar una violencia digital. Sí, claro. Eso es lo que pienso que está ocurriendo ahora. Bueno, vamos a cambiar de tema, doctor, y me quedo con usted, porque a esto, pues yo creo que usted es el que más le sabe. ¿Cómo entendemos la detención en pleno proceso electoral de dos peces gordos, la esposa del Mencho, presunto contador del cártel de Jalisco Nueva Generación, y el abuelo autodefensa ligado a estos grupos? Está el tema, pues, electoral, pero a veces parece que no estamos en elecciones, sino en disputas criminales. La manera en que se posicionó el tema de la inseguridad y el tema de la seguridad nacional, que en alguna otra ocasión comentábamos, nos lleva a repensar esto. Los trabajos de inteligencia continúan, con ley de seguridad interior aplicada o no, que insisto, está vigente. Claro. Pero el trabajo en ocasiones rinde frutos de menos de 6 meses a 1 año. Y es lo que ha ocurrido en este momento. O sea, lo que estamos viendo ahorita es trabajo que se estuvo haciendo hace 6 meses. 6 meses. Por lo se menos. Vincula al tema electoral porque hay quien pretende asociar la idea de que como requiere cierto apoyo determinado candidato, el gobierno se lo va a proporcionar. Claro. Con todo respeto, es desconocer los tiempos de la inteligencia militar, naval y civil en este tipo de trabajo. Claro. Fernando, ¿qué está pasando? Además de estos dos peces gordos, el tema de Karime Macías allá en Veracruz, que también un escándalo que truena justo en uno de los grandes estados donde habrá elecciones, de las grandes reservas de votos y en donde el PAN y Morena están durísimos. Sí, pero el Veracruz son los más controvertidos. En realidad, obviamente, como dice el doctor Bizarretea, hay un gran debate, hay un trabajo previo de inteligencia y otra cosa es el uso político. Claro. Pero aquí una cosa que me inquieta mucho es, se habla mucho de los narcos, se habla mucho de autodefensas, pero no se habla mucho de las redes que están detrás de cada uno. Y yo creo que en la medida en que callemos, quién está con quién, cuál es el verdadero problema del narcotráfico, es decir, somos un país de paso, es un país con instituciones débiles, mientras no se habla de cómo está el problema paso a paso y con los verdaderos riesgos, creo que va a acabar ganando siempre el discurso simplista. Y aquí lo que me interesaría saber es, interesaría es no solamente que hablemos claro de qué es lo que se está afectando en suelo, sino que se hable de una forma que convenza de que esto no es un problema de buenos o de malos, no es un problema de perdonar a alguien, no se trata de un problema de convertir a alguien en bueno, sino es un problema de seguridad nacional y es un problema que nos involucra a todos. Creo que lo que ha fallado en ese sentido es ese lenguaje. Claro. Doctor, además, estados como Guanajuato están completamente fuera de control. En las últimas 2 semanas, pues más de 50 muertos. El asunto está bastante fuerte y además es un estado gobernado por el PAN. No es el típico estado en donde el PRI, etcétera. No, es 30 años gobernado por el PAN. Sí, la geografía política electoral considera algunos estados clave en su vinculación con la delincuencia también. Por ejemplo, el caso de Guanajuato, el caso de San Luis Potosí o el caso de Zacatecas son entidades que no estaban en un foco rojo, amarillo, muy tenue y verde, un poco oscurecido, pero jamás llegaron al foco rojo. En este momento entraron en un color rojo oscuro, de tal manera que lo que se ha detectado, cuando menos es lo que visualizamos de la arena pública, es que son estados de paso que en este momento están siendo contenidos a la mitad del país y no están logrando vincularse, con respeto lo digo, a los estados fronterizos y al paso a Estados Unidos. Eso nos está ocurriendo. Y en el caso anterior, cuando vemos el procedimiento de los métodos de inseguridad y de combate,
pareciera ser que son violentos, pero en realidad hay un trabajo que si nosotros nos pusiéramos a valorarlo, es un trabajo realmente tan fino que solamente estamos percibiendo el resultado final. Gracias. Gracias. Fernando, gracias. Encantado. ¿Qué le pareció? Como siempre, un muy buen debate.